Aquí comienza la Agenda Económica PM de este martes en CNN Chile, que muestra cómo hay prácticamente acuerdo total en el Senado para que se apruebe la reducción de los permisos sectoriales, la famosa permisología. Sin embargo, Natalia Muñoz nos muestra cómo puede haber algo de atraso cuando el proyecto vaya nuevamente a la Cámara de Diputados. Recta final del proyecto que reduce permisos sectoriales. Esta semana está el compromiso de que salga de la Comisión de Hacienda del Senado para que vaya a la sala. Y si bien hay un amplio acuerdo, aún quedan algunos puntos en discusión. Lo más complejo va a ser lo que dice relación con los plazos de entrada en vigencia, las responsabilidades a efecto de que efectivamente esto tenga sentido. Y algunas normas que tenemos que volver a revisar para que de verdad tengan imperativo. La idea nuestra es que esta semana sale de la Comisión de Hacienda el proyecto de ley de permisos sectoriales. Hay diversos temas que tienen que ver con la gradualidad con la que se implementa el proyecto de ley. Hay temas que se refieren a la creación de la oficina, cuáles van a ser las facultades que van a existir. Todos esos temas los estamos trabajando. Yo diría que en la mayoría de ellos tenemos bastante acuerdo. Acabamos de aprobar 15 artículos. Y en esos 15 artículos existió unanimidad. Uno de ellos establece la creación de la oficina que buscará que se agilice la tramitación de los proyectos con ventanilla única. Yo creo que hay grandes niveles de acuerdo. Lo que hay es ciertas diferencias, pero tengo confianza de que aquí a mañana todas esas diferencias, por ejemplo, los plazos de los reglamentos o algunas modificaciones que se quieren hacer de las indicaciones, se van a poder discutir. Y esto debiese incluir, ojalá, especialmente cuáles son los incentivos que tienen los funcionarios públicos de cumplir con los plazos que están establecidos en la ley. Además, la nueva legislación estipula plazos máximos para la resolución de permisos y aplicación del silencio administrativo en última instancia, con el fin de entregar mayor certeza a los inversionistas, lo que haría que el tiempo de aprobación de los permisos sectoriales baje entre 30 y hasta 70%. Sí, pues yo no veo razón para que esto empiece, para ser bien franco, las cosas bien claras. A dos meses de haberse iniciado el nuevo gobierno, a los 3 meses de haberse iniciado el nuevo gobierno. Yo pienso que esto debería entrar en vigor durante este gobierno, esa es mi opinión. Mejor pie que lo que un nuevo gobierno que tendría que empezar a conversar las cosas de nuevo. Me refiero especialmente a los reglamentos. Entonces, por lo menos en mi criterio, yo sé que hay alguna diferencia con el Ejecutivo. A mí lo que preferiría, pero obviamente esto es una forma de verlo nomás, es que el gobierno pueda terminar la totalidad de los reglamentos. Lo que ha generado desacuerdos con el Ejecutivo, pero no entre oficialismo y oposición, donde coinciden en que rija el proyecto cuanto antes. Como marco general, que lo que uno especifica son tiempos máximos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este bloque que nosotros proponemos discutir hay 4 artículos. En esos 4 artículos no está el tiempo de la oficina. Nosotros querríamos implementar esto durante nuestro gobierno y vamos a hacer todo lo posible para aquello. En el Senado los acuerdos estarían listos, pero cuando vuelva a la Cámara de Diputados podría haber atrasos. Donde hay inquietudes, particularmente respecto a los impactos que este proyecto pueda tener en la institucionalidad medioambiental. Y hoy día, ante la arremetida que ha generado, por ejemplo, Dominga, interfiriendo en la Corte Suprema, evidentemente que hay dudas respecto a este proyecto y nosotros esperamos poder conversar esas dudas, resolverlas y arribar a la mejor decisión posible. Nosotros creemos que las mejoras que se han hecho en el Senado colaboran, pero sin duda todavía hay que profundizar en algunas materias, como por ejemplo modificar el sistema de evaluación ambiental, el Consejo de Monumentos y también la Dirección de Obras Municipales. Este miércoles la Comisión de Hacienda del Senado zanjará las discrepancias y aprobará el proyecto. Luego viene la sala y posteriormente irá a la Cámara Baja. Más adelante seguiremos analizando este tema junto al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Pero antes, les cuento que el miércoles también se va a ver definiciones que quedan de la ley de pesca, como por ejemplo, financiamiento que tiene que ver con la pesca del jurel. Al respecto, hay novedades y aquí las explica el ministro de Economía. La propuesta es una patente que se pagaría por el derecho a pescar en la zona económica exclusiva chilena en el caso del jurel, en los casos en los que aquello provenga de una compra que se haya hecho a un derecho de cuota que existía en el extranjero. Acá lo importante es que esta reforma necesita ser financiada, eso es lo responsable. Todos hemos dicho que es muy importante
ser responsable en materia fiscal. Todos sabemos que las finanzas públicas hace muchos años están estresadas y por tanto cualquier cambio de ley que implique gasto debe estar debidamente financiado. El domingo 29 de junio son las primarias oficialistas. Son primarias y con voto voluntario. A pesar de eso, no va a poder funcionar todo el comercio en nuestro país. No es un feriado irrenunciable, pero es un feriado obligatorio. ¿Cuál es la diferencia? Eso lo explica María Elisa Carrión. La verdad no tenía conocimiento de esta información que usted me está mencionando. Pero quiera o no, es un hecho. Al menos hasta ahora, el próximo 29 de junio, día en que se realizarán las elecciones primarias, será feriado obligatorio para los establecimientos que operan bajo una misma razón social, es decir, centros comerciales o strip centers a lo largo del país. Las ventas se dan a fin de mes como tal y nosotros tenemos mayor rango de ventas ahí, recuperamos todo lo que es el proceso de arriendo, el proceso de los gastos de los materiales, todo lo que nosotros ofrecemos. Un poco raro, no sé cómo llamarlo en el sentido de lo laboral, la verdad, porque me complica, ¿ya? Y nos complica a nosotros, a todos los emprendedores. Es bien relativo, la economía está relativa, ¿ya? Nosotros acá no podemos hacer un gráfico de cómo nos va a ir en esa fecha, pero generalmente sí, es como que es mayor afluencia. El triple, sobre todo el fin de semana, que es cuando más concurre la gente al mall, los que no trabajan, la gente en familia que viene con los niños. Y más considerando que es fin de mes, donde usualmente las ventas tienden a aumentar. Si lo llevamos a cifras, según la Cámara Nacional de Comercio, las ventas minoristas registraron una caída de 46% durante el domingo 27 de octubre de 2024, día en que hubo elecciones de gobernadores. En tanto, los centros comerciales tuvieron pérdidas de 7.700 millones de pesos el 17 de diciembre de 2023, jornada en que se efectuó el segundo plebiscito constituyente. Nos parece una mala medida, ya que esto afecta gravemente al comercio, a los consumidores y a los trabajadores que pierden una parte importante de sus ingresos. Las comisiones un día domingo pueden representar entre el 15% y el 17% del total semanal. Un día extra de cierre perjudica a los trabajadores, a los consumidores, pero también a las pequeñas y medianas empresas. Es absolutamente compatible el funcionamiento del comercio y de la economía en general con un proceso democrático y participativo. Gremios en pie de guerra por esta medida a la que hay que hacer un hincapié. No se trata de un feriado irrenunciable, sino que de uno obligatorio. ¿Cuál es la diferencia entre un feriado irrenunciable y uno obligatorio? El primero recae en todos los comercios, independiente de si está dentro o fuera de un centro comercial. En tanto, el segundo debe ser acatado solo por aquellos locales que están dentro de un mall. Este feriado obligatorio comienza a lo menos a las 21 horas del día anterior y se extiende hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La distinción principal es que el feriado obligatorio emana precisamente de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, que estableció una modificación en estos casos hace algunos años, y el feriado irrenunciable es una ley que establece 5 feriados en el año en donde todo el comercio debe cerrar. Así, por ejemplo, una tienda de cadena del retail o supermercado dentro de un mall no podrá abrir sus puertas, pero sí hacerlo en aquel local fuera de estos espacios. Ha llegado el momento de actualizar una normativa que ya no se justifica, ya que contamos con un sistema electoral robusto, con inscripción automática y voto obligatorio. Hoy se genera una discriminación arbitraria entre empresas del mismo rubro. Establecimientos que venden lo mismo no pueden abrir solo por estar dentro de un centro comercial. Lo razonable es avanzar hacia una regulación que asegure el derecho a sufragio de los trabajadores mediante permisos adecuados, sin afectar innecesariamente el desarrollo económico del país. La Dirección del Trabajo ya anunció que estará fiscalizando esta materia, la que de ignorarse podría conllevar una multa de entre 3 y 60 unidades tributarias mensuales, dependiendo siempre de la cantidad de trabajadores. Feriado de una parte del comercio en fecha electoral que vuelve a generar polémica y poner el debate sobre la mesa. Seguimos hablando de comercio porque la Fiscalía Nacional Económica pidió 74 millones de dólares como multa debido a una colusión que alega fue entre la matriz de Pedidos Ya, Delivery Hero,
y la extinta Globo, extinta porque se fue de nuestro país esta marca de delivery más o menos en la pandemia. Bueno, ¿qué es lo que acusa el organismo? Lo revisamos a continuación en una petición que hizo este lunes. En su investigación, la Fiscalía constató que las requeridas materializaron esta colusión con la firma de 4 contratos de transferencia de activos, todos ellos firmados el 26 de abril de 2019, mediante lo cual se produjo la salida de Globo de Chile y también de Egipto, mientras que Delivery Hero, que es la matriz de pedidos, ya salió de Perú y Ecuador. ¿Dónde estuvo la colusión? En que se contempló la inclusión de cláusulas de no competencia, mediante las cuales se prohibió la participación de estas empresas en los mercados que se dieron a sus competidores durante un plazo de 3 años. Es decir, ustedes salgan de Chile y de Egipto, nosotros nos comprometemos a no entrar a Chile y Egipto. Esa es más o menos o quedarse ahí. Bueno, el punto es que habrían entonces concertado no competir en mercados de los cuales salieron. Bueno, eso es lo que acusa la Fiscalía Nacional Económica y pide 74 millones de dólares. Las empresas Delivery Hero y Globo alcanzaron un acuerdo internacional de reparto de mercados, eliminando la competencia entre ellas en nuestro país. La salida de Globo del mercado chileno se extendió durante la pandemia del COVID-19, en que los servicios de delivery cobraron una inédita relevancia. La Fiscalía Nacional Económica se encuentra desplegando sus facultades proactivamente en el ámbito de los mercados digitales, a fin de velar por la libre competencia en ellos y asegurar el dinamismo y la innovación que los caracterizan. Antes de hacer la pausa, les tengo buenas noticias porque todas las tasas de interés de mercado cayeron de acuerdo al último registro del Banco Central. Lo vamos a centrar en la última parte de la gráfica, que es en la última semana medida, que es del 16 al 23 de mayo. Las tasas de consumo cayeron en promedio a 22,48%, esto es 400 puntos base respecto a la semana anterior, una caída importante. También cayeron las tasas comerciales, que son los créditos a las empresas, de 10,24 a 8,78% promedio, y cayeron levemente las tasas hipotecarias a 4,37% promedio. Hacemos la pausa en Agenda Económica y precisamente el impulso a los subsidios a los dividendos hipotecarios es parte de lo que hablaremos con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y también les contaremos otro importante anuncio para el aeropuerto de Santiago. No es el metro, es otra cosa. Al regreso acá en Agenda Económica. La llegada del metro no fue el único anuncio respecto al aeropuerto de Santiago. Este martes, el Ministerio de Obras Públicas anunció una bastante importante ampliación por un total de 4.000 millones de dólares. Se considera incorporar una nueva pista, se consideran 2 nuevos terminales de pasajeros y la ampliación del terminal actual, infraestructura para la Dirección General de Aeronáutica Civil, que debe ser reforzada en sus capacidades. En términos de obras hablamos de 3.000 millones de dólares y en términos de las expropiaciones de los nuevos terrenos tenemos una estimación, naturalmente vamos a tratar de bajar ese precio, de una estimación muy gruesa de 1.000 millones de dólares adicionales. Sobre este y otros temas hablamos ahora en Agenda Económica con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, a quien vemos en pantalla. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Aquí estamos. Bueno, lo del anuncio del aeropuerto ya está en la recta final, la reducción de los permisos sectoriales y también el subsidio al dividendo hipotecario que ya es ley. Yo no me acuerdo hace cuánto tiempo que su sector no recibía potencialmente tan buenas noticias como estas 3. Sí, bueno, efectivamente son todas buenas noticias y ya venían algunas, Nicolás, esto no es lo primero. La gran cartera de concesiones, sí, que después de varios años de duda, incluso de dudas en el sistema de concesiones, la ministra López ha impulsado desde el Ministerio de Obras Públicas, ya viene también hace bastante tiempo y está implementando, se han llamado licitaciones, así que estamos viendo que hay ciertas acciones o proyectos que van en la línea que siempre hemos dicho, que es volver a empujar el crecimiento en nuestro país. Ahora, en especial, estas medidas
del proyecto de ley de subsidio a la tasa, llevo tantos meses hablando de proyecto de ley que ahora que es ley me confundo ya. Efectivamente es una medida que impulsamos en conjunto con la BIF y con el Ministerio de Hacienda, la acogió muy bien y se transformó en esta ley. Y esperamos que eso sí contribuya a reactivar el alicaído sector que está de la vivienda en general, sobre todo la vivienda inmobiliaria privada, muy rápidamente. Los otros dos proyectos que mencionaron son un poquitito más de largo plazo. El proyecto del aeropuerto, y tal como lo mencionó la ministra, requiere expropiaciones que todavía no se han iniciado. Es un proyecto que se va a iniciar, entonces no tiene impacto en una reactivación en los próximos años. Es más bien 3, 4 años hacia adelante. Pero lo importante ahí, Alfredo, es que precisamente en el anuncio de las concesiones no estaba la ampliación del aeropuerto de Santiago. Quizás se mencionó en algún momento, pero no estaba oficialmente, entonces se suma a esas buenas noticias que usted mencionaba. Sí, no, sí, efectivamente, y por eso yo lo señalé, Nicolás, en la cartera de concesiones en la que efectivamente no estaba la ampliación en estos primeros llamados, es muy, muy generosa, muy amplia y esperamos que todo eso avance muy bien, pero ninguna concesión, incluso las adjudicadas hoy día, como la Ruta 68, que ya está adjudicada, por ejemplo, no tienen ningún efecto práctico en reactivación, en empleo, en más trabajo, hasta varios años después, porque tienen que pasar por estudios ambientales, tienen que pasar por ejecución de proyectos, por expropiaciones y por varias otras cosas. Entonces, es una muy buena noticia. En el país, para el mediano y largo plazo, son muy buenos antecedentes, pero no tienen un efecto inmediato, que es lo que necesitamos. El desempleo es hoy. Hoy hay 170.000 trabajadores en nuestro sector sin empleo, que son familias que no están recibiendo ingresos, que es gente que está muy probablemente trabajando en la informalidad con peores condiciones. Entonces, esa gente uno no le puede decir, mire, esperemos 4 años para que vuelva a tener empleo. Nosotros hemos insistido mucho que necesitamos medidas de corto plazo, sobre todo atendía la gravedad de esta crisis, que se manifiesta en el empleo y se manifiesta aquí en el tema de la vivienda privada, el mercado inmobiliario. Estamos en la peor crisis desde que hay registro. Entonces, eso es lo que nos falta un poco, ese trade-off entre medidas que también pueden solucionar los problemas de corto plazo. Y el subsidio al dividendo hipotecario que debiera empezar a aplicarse ya, de hecho con efecto retroactivo para todas las promesas que se hayan firmado durante 2025, ¿en cuánto tiempo eso puede significar un shock para quizás reactivar proyectos de construcción que estén detenidos? Eso sí creemos que es un efecto de corto plazo y por eso lo impulsamos fuertemente y agradecemos al ministro de Hacienda y al Poder Legislativo que lo aprobó prácticamente por unanimidad. Y eso efectivamente ayuda a resolver el problema de mucha gente que no ha podido acceder a su vivienda precisamente por las condiciones económicas, que sus sueldos han crecido muy poco, las tasas de interés están altas en Chile y en el mundo y se ha alejado de esa condición. Eso es lo primero. Segundo, por supuesto que tiene un efecto también bastante inmediato de impulsar el inicio de nuevos proyectos. Hay más de 70.000, 80.000 son en realidad viviendas, unidades entre departamentos y casas, listas para partir, pero que no pueden hacerlo porque hay un stock que no se vende muy grande. Esto creemos que va a incentivar esa venta. Estimamos del orden de 20.000 unidades más este año y las otras 30.000 el próximo año, y eso genera de inmediato el inicio de nuevos proyectos. Y de ahí viene toda la cadena. Viene el empleo en el sector edificación, viviendas particularmente, es el que da más empleo y más inmediatamente reactiva la economía, con todo lo que significa en la cadena productiva y todo lo que eso genera. Y obviamente es un alivio para el sector que ha estado tan afectado en los últimos años. Alfredo, y además genera mayores recursos para el fisco. Entonces, ¿este proyecto puede mejorar los números del sector? De acuerdo a los índices que ustedes elaboran, hubo una caída de 0,3% en la actividad de la construcción en marzo. Si no me equivoco, fue 0% en febrero. Entonces, ¿este proyecto debiera mejorar estos números en los próximos meses? Yo creo que es más bien a fin de año, inicios del próximo. Aquí tiene que generarse una venta adicional de viviendas que creemos que sí va a ser durante este segundo semestre, pero eso toma algún tiempo en el reinicio de los nuevos proyectos. Todas las empresas que están con estos proyectos que señalé listos para partir, hoy día no pueden partir por falta de recursos, porque no venden lo que tienen disponible para vender, que son 105.000 unidades. Entonces va a generar una reactivación mucho más rápida que los otros proyectos, pero muy probablemente se va a empezar a notar en los últimos meses de este año y claramente el próximo año. Hablemos de lo que puede pasar esta semana en el Congreso.
que es que se apruebe completamente en la Comisión de Hacienda del Senado la reducción de los permisos. La llamada reducción de la permisología todavía tiene que pasar al Senado, pero en la Cámara Alta parece que hay acuerdo en prácticamente todos los puntos. ¿Qué le parece al menos cómo está ese aspecto que debiera ser en los próximos días? Bueno, destacar absolutamente lo positivo y la iniciativa que tomó el ministro Grau con este proyecto de ley. Está en la línea que el país necesita. Tenemos que ver cómo reducir todo lo que traba la inversión, que en los últimos 10 o 15 años ha sido cada vez más exacerbante, y el proyecto de ley va en esa línea. Es un proyecto que se llama de ley marco, que va a definir aquellos aspectos generales que hay que aplicar, que después hay que bajar a los distintos proyectos de ley o reglamento de cada sector para que entren en funcionamiento. Entonces, de nuevo, es perfecto el proyecto. Esperamos que salga como con todas las observaciones que se han hecho en los distintos sectores, que a nuestro juicio lo mejoran, y que después ese proyecto hay que llevarlo a los distintos reglamentos sectoriales y proyectos de ley sectoriales para poder implementar también esas medidas. Entonces, de nuevo, esto no es un efecto inmediato, no es que se apruebe este proyecto y se genera de inmediato una reducción de la permisología. Entonces, muy positivo, creo que también ayuda a mejorar el ánimo de los inversionistas para que van a venir años mejores, pero de nuevo hay un plazo de unos años en que esto pueda implementarse y empezar a funcionar correctamente. Pero uno piensa en medidas estructurales y esta aparentemente es una de ellas. Lo llevo al ámbito de la energía. Se necesitan hacer muchas inversiones en transmisión. Sabemos que no es de un día para otro, pero son las decisiones que van a tener impacto en 5, 10 años más. Me imagino que es algo parecido a lo que estamos viendo con este proyecto de ley que va a poder habilitar muchos otros pasos que usted mismo detallaba. Efectivamente, pero insisto en resolver el problema del empleo ahora o de la reactivación económica para este semestre, para el próximo año, van con un poquito más de rezago. Y ahí, ¿qué medidas pueden tomarse para que en el sector que usted representa, aparte de la venta de departamentos que ya hablamos, se pueda reactivar el empleo, se pueda reactivar los proyectos de inversión ahora mismo, este año, comienzos del próximo? Bueno, efectivamente, ahí hay medidas que hemos planteado. Habría que ver, por ejemplo, cómo hacer algunos mecanismos de aprobaciones urgentes, inmediatas, en todo lo que tiene que ver con lo ambiental. En el Consejo de Monumentos Nacionales, con lo arqueológico, es imposible pensar que la construcción de un hospital en La Unión lleva más de 2 años y medio paralizado por encuentros arqueológicos, por búsqueda de cosas arqueológicas. Eso es como un contrasentido. Es un hospital que va directamente a solucionar problemas de la gente que está en listas de espera con falta de atenciones, detenido 2 años y medio por eso. Fíjate lo que señalabas tú, Nicolás, de las líneas de alta tensión. Esas líneas de alta tensión, que llevan 4 años en estudios, esas líneas van al hueso a mejorar el medio ambiente, es traer energía que se está perdiendo en el norte hacia la zona central para paralizar centrales a carbón. Es un proyecto que va al hueso a mejorar el medio ambiente y está detenido por aspectos medioambientales. En el caso de esta del norte no son los naranjillos porque no hay naranjillos, pero son aspectos de ese tipo. Entonces, ¿cómo no va a haber alguna forma de generar un fast track, que hay algunas ideas en eso en el gobierno, pero generarlo ya, que eso se pueda destrabar? Líneas de este tipo se construían en Chile hace 20 años atrás, en 2 años. Y aquí llevamos 4 años y todavía no sale de la evaluación de los permisos ambientales. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo y nos juntamos a ver cómo destrabar eso, se puede hacer. Y eso tiene efecto de reactivación inmediato. Y ahí tiene que ver también, y tiene que ver ahí la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero por supuesto, pero si entramos en un proceso que la reforma a toda la institucionalidad ambiental viene con proyectos de ley, con cosas que muchos de ellos hemos visto que no están en la línea que tienen que ir, vamos a estar 4 años más esperando que salgan esos proyectos y seguimos con proyectos tan necesarios para reducir, para poder acceder a cumplir nuestra meta de descarbonización antes de tiempo, si vemos un mecanismo que podamos avanzar en eso. Es para favorecer el medio ambiente que estamos deteniendo proyectos que van en esa línea. Bueno, estamos de lleno en campaña presidencial, así que me imagino que ese va a ser uno de los ejes principales en las próximas semanas. Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, gracias por estar en Agenda Económica. Listo, muchas gracias a ti, Nicolás.
Termina de esta manera la agenda económica de martes. En la de este miércoles veremos qué es lo que pasa entonces en la Comisión de Hacienda del Senado con la reducción de los permisos sectoriales, y también va a haber importantes definiciones en la pesca. Lo contaremos en la agenda económica de mañana. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.